Hola mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Es un gusto, una bendición estar con todos ustedes. Es una gran bendición poder llegar hasta sus vidas y poder edificar, ayudar a edificar el reino de Dios con esta bendición que estamos llevando, que es el estudio del libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Damos gracias a Dios por esta bendición, así que vamos a empezar en oración. Amado Dios, damos gracias por tu infinito amor, misericordia, bondad, por tu fidelidad. Todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Eres digno de recibir toda gloria y todo honor. Hoy tomo tu palabra, Señor, y la aplico, Señor, a ti, Señor. Aplico a mi vida la palabra, Señor, buscándote a ti, Dios, como el único refugio. Te pido, Padre, que me dirijas, que me orientes, Señor, que tomes mi mente, mi vida, mi corazón y le des sabiduría a cada persona que ve este video, que pueda edificar su vida, Señor. No tenemos ningún otro interés que extender tu reino. Agradecemos, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Es una gran bendición estar con todos ustedes, llegar hasta sus vidas, gozándonos en el Señor y deleitándonos porque su amor es grande. Así que estamos felices, contentos y gloria al Señor. Estamos aquí a llevar un día más el capítulo 4 del libro de Revelación. Como ya hemos visto, como hemos hablado, hoy empezamos una nueva etapa. Voy a dar capítulo por capítulo completo para que quede el estudio no a la mitad. Aprovechando que son estudios, usted lo puede pausar y seguir, marcar el tiempo en el que queda para volver a verlo, etc. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Me encanta esa porción de la escritura. Hay una palabra clave, empieza: después de esto miré. Entonces vamos a mirar frase por frase. Cuando nosotros miramos la expresión después de esto, Apocalipsis 4:1, estas palabras significan lo mismo que usted está escuchando y entendiendo que quieren expresar. Después de esto. Así que cuando usted escucha esta expresión de después de esto, es porque le están diciendo ya hay algo que queda atrás y empieza algo nuevo. ¿Cuándo o después de qué deben suceder estas cosas que van a comenzar en el capítulo 4? La pregunta de las personas es, bueno, yo tengo conocimiento del capítulo 4, pero ¿después de qué? ¿De qué cosas va a venir el cumplimiento de ese capítulo 4? Pues es claro que debe ser, ese capítulo 4 empieza después de lo que fue descrito en los 3 primeros capítulos. Así que hemos aseverado que las 7 epístolas de Cristo o las 7 iglesias son los retratos de la iglesia pasada, presente, futuro, pero también de lo que en algún momento de la historia se vivió, como lo he tratado de compartir. Así que son 7 periodos bien importantes y son 7 situaciones que vamos a encontrar dentro de la iglesia en este tiempo, en el pasado, algunas veces más marcada que otra, pero es como lo que vamos a encontrar a nivel general dentro de la iglesia de Cristo. Así que lo que debe comenzar en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis comenzará después de finalizada la historia de la iglesia. Grábese esto. Capítulo 4 empieza con lo que ya ha finalizado, con el finalizar de la historia de la iglesia. Y lo que debe comenzar en el capítulo 4 es algo bien interesante. Está de acuerdo lo que les estoy diciendo con las palabras proféticas del Señor. Por ejemplo, cuando leemos los siguientes capítulos de Apocalipsis, hallamos allí unos atributos especialmente del Antiguo Testamento. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en Apocalipsis 15:5 vas a encontrar usted la palabra tabernáculo, que es una palabra no muy común en el Nuevo Testamento, pero sí en el Antiguo Testamento. La palabra arca, que está en Apocalipsis 11:19, es algo que lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. La palabra altar está en el libro de Apocalipsis 8:3 al 5 y en Apocalipsis 9:13. Pero significa
es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, lo mismo que la palabra incensario. El incensario está en Apocalipsis 8:3 al 5, pero es muy común del Antiguo Testamento. La palabra trompetas está en Apocalipsis 8:6 y la palabra plagas, Apocalipsis 15:8. Así que todo esto indica que los acontecimientos del Apocalipsis tienen gran relación con el pueblo de Israel. Se dirá, pastor, pero ¿qué relación tiene que usted haya nombrado todas esas palabras? Para mostrarte que desde el capítulo 4 en adelante, desde el capítulo 4 usted se va a encontrar con algo que es bien interesante. Desde el capítulo 4 en adelante usted se va a encontrar con muchos sucesos que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. O sea, la historia de la iglesia ya aquí como que se parte y queda ahí, porque en ese momento, cuando empieza el capítulo 4, nosotros ya estamos en las bodas del Cordero. Estamos en la gran fiesta donde el maestro está desposando a su iglesia. Estamos en las grandes bodas del Cordero que duran 7 años, mientras va a haber aquí el reinado del anticristo, nosotros vamos a estar allá. Pero aquí, empezando la gran tribulación, es donde la historia de Israel comienza. Por eso es que del capítulo 4 en adelante usted empieza a ver todas estas palabras como tabernáculo, altar, arca, incensario, trompetas, plagas, cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Cosa relacionada con el pueblo de Israel, porque a partir del capítulo 4 empieza la historia de Israel. Así que todo tiene una gran relación con el pueblo de Israel. Y ciertamente está escrito que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Óigame bien, hay una señal profética en la Biblia, que cuando entre el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Preste atención a lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios permitió que el pueblo de Israel haya sido endurecido para que se cumpla la palabra, porque tiene que venir en la plenitud de los gentiles para que venga luego el tiempo para Israel. Así que el tiempo de los gentiles, entre la plenitud de los gentiles, entonces cuando entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir usted? Versículo 26. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Entonces mire con atención esto que les quiero compartir. No va a haber salvación de una manera extraordinaria para el pueblo de Israel. No me malinterprete, no estoy diciendo que hoy los judíos no puedan ser salvos. Estoy hablando que la salvación en avivamiento no va a venir sobre el pueblo de Israel hasta que no se cumpla la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles empieza con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia de Jesucristo por su iglesia. Por eso yo quiero que usted tenga muy presente estos datos. Y cuando dice que todo Israel será salvo, no estamos hablando de la nación, estamos hablando del Israel, del remanente, del Israel que se va a convertir, que va a voltear sus ojos al Señor. Porque si fuera todo Israel, entonces los colaboradores del anticristo se van a salvar, porque el anticristo va a tener unos colaboradores que lo van a llevar y lo van a sentar en el lugar santísimo y le van a ofrecer sacrificios a él como si fuera el Mashiach o el Mesías. ¿Ok? Entonces mira esto. Cuando habla de todo Israel será salvo, hablamos del Israel espiritual, no de la nación simplemente, sino del remanente. Así que cuando el Espíritu de gracia descienda sobre él, dice la Escritura, mirarán a aquel que a quien traspasaron. Así que los tiempos del Apocalipsis serán aquellos cuando Dios nuevamente comenzará a injertar los gajos naturales al árbol de olivo. Eso lo dice Romanos 11, 16 al 27. Si usted mira el versículo 16, analízalo cuidadosamente. Dice,
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Se habla de un desgajamiento, pero que en el final de los tiempos va a haber un injerto. Nosotros somos parte de ese injerto maravilloso que se está manifestando. Somos el olivo silvestre. Nosotros somos esa parte que Dios ha puesto ahí, pero alimentada por la misma savia, por la misma raíz, en el mismo tronco, el mismo propósito. Porque no fue cortado el árbol de olivo, somos injertados, pero Israel va a venir nuevamente al Señor Jesús, al igual que la profecía que, como dice en Apocalipsis 3:10, en el momento de la hora de la prueba. Y vemos nosotros que de todos modos vendrán tiempos difíciles para el pueblo de Israel. ¿Por qué vienen tiempos difíciles? Porque para ellos viene una hora de prueba, porque su conversión va a ser en pleno gobierno del anticristo. Esto va a ser tremendo. Pero Apocalipsis 3:10 ya lo advertía. Pero también advierte a los creyentes y les previene acerca de aquellos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Por ejemplo, en el tiempo de la salvación para Israel, vamos a ver nosotros unos sucesos, unos eventos un poco tristes, fuertes, unos eventos que verdaderamente van a ser, Dios mío, que yo quisiera que nadie estuviera ahí. Y están en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, exactamente en el versículo 34. Yo quiero que mires a Lucas, el capítulo 5, capítulo, les dije, 21, versículo 35. Dice: y a ellos digo, cuando os envié, Lucas 21, perdón, me pasé, 21, ahora sí, 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí hay una palabra profética diciendo que lo que viene para el tiempo de Israel y lo que viene para el tiempo de la salvación de los judíos, cuando empieza el tiempo de gracia de los judíos, es cuando inicia con la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Es cuando empieza estas profecías a cumplirse. Así que lo que les quiero decir es que está profetizado que viene una hora de prueba y unos momentos difíciles para el pueblo de Israel. Así que para escapar de todo cuanto debe suceder, hay que comparecer ante el tribunal del mismo Cristo. Y eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Es decir, para usted comparecer y no ver todas estas cosas, entonces usted tiene que ser arrebatado, como dice Lucas 21, 34 al 36, y como dice Primera de Tesalonicenses 4:17, que el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado vivos, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos los arrebataremos y los levantaremos para estar con ellos en las nubes. Así que preste atención a esto. La Biblia dice que la única manera de escapar de todos estos juicios es compareciendo ante el tribunal de Cristo, y eso es yéndonos en el arrebatamiento de la iglesia, porque si nos quedamos al arrebatamiento de la iglesia, entonces vamos a ver todo este sufrimiento que viene sobre la humanidad, porque después del capítulo 5 usted se va a encontrar con una cantidad de cosas que lo van a impresionar y le van a hacer afirmar sus bases espirituales. Así que continúo. Para escapar de todo esto, los verdaderos acontecimientos del Apocalipsis van a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Porque toda la Escritura testifica que la historia del pueblo de Israel aún no ha llegado a su fin. Óigame bien. Mientras tanto, comenzando desde Cristo y hasta la fecha, mire, los acontecimientos del pueblo de Israel no han empezado. La historia de Israel empezó, pero no ha llegado a su fin. O sea, la de la iglesia sí llega a su fin con el arrebatamiento de la iglesia. Pero la de Israel no termina ahí. Porque proféticamente está escrito que hasta la fecha, óigame bien,
la Escritura dice que la historia del pueblo de Israel no ha llegado a su fin. Y da unas señales. Mientras tanto, comenzando desde Cristo hasta la fecha, ese pueblo de ninguna manera y en ninguna parte del mundo se ha llamado el pueblo de Jesucristo. Se llama el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿ok? Pero no se llama el pueblo de Cristo. Entonces, y si usted mira, Dios siempre ha estado con la iglesia. Y esto que voy a decir es fuerte, no es discriminatorio, pero es profético, porque tiene que ver con la historia tanto de la iglesia como del pueblo de Israel. Pareciera que durante más de 19 siglos Dios le dio la espalda al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sufrió un abandono, fue sacado de su territorio, fue echado fuera de su propia tierra, vivió por más de 19 siglos de un lado al otro, de aquí para allá, de allá para acá, y el pueblo de Israel sufrió mucho, ¿ok? Y parecía como si Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Y en lugar de bendiciones, a este pueblo, óigame bien, le llovieron fue disciplinas y momentos difíciles. Incluso ese pueblo atrajo a toda la humanidad y fue como si estuviera bajo maldición, porque cosechó hasta el día de hoy, cosecha el desprecio general de muchos pueblos, a excepción de muchos del pueblo cristiano, porque hay muchos cristianos que no quieren a Israel, y es un error porque nosotros oramos por Israel y por la nación de Israel. Israel es nuestro amigo y nosotros somos amigos de la nación de Israel. Pero hay gente que incluso tiene un desprecio, hay un desprecio general a nivel mundial por el pueblo de Israel, y eso viene porque pareciera como si Dios lo hubiera abandonado. No es que Dios haya abandonado. ¿Qué pasó? La pregunta de muchos es, pastor, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué Israel se ve como si fuera un pueblo abandonado? Como si fuera un pueblo, mira todo lo que sufrió, todo lo que ha padecido, hasta hace 60 años que todo empezó a cambiar. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, al Mashiach, al Mesías, como se dice en inglés, y lo rechazó preciso delante de Pilatos. Eso está en Mateo 27, 22 al 25. Aquella historia donde Pilatos se lava las manos y pregunta, ¿a quién liberáis? ¿A Jesús, que era un hombre sano, el Hijo de Dios, o a Barrabás? Ellos prefirieron un ladrón. Entonces dijeron soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Desde esos momentos, desde la muerte de Jesús para acá, el pueblo de Israel perdió el derecho a llamarse pueblo de Dios. Pastor, lo que usted está diciendo es grave. No es grave. Y yo quiero mostrarle por qué. Porque Daniel 9:26 lo dice. Yo quiero que lo lea conmigo. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay la respuesta a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, toda la Escritura testifica, y lo que estamos hablando de que la historia del pueblo de Israel no ha llegado a su fin. Pero si tú miras esta porción de la Escritura que le he leído, Daniel 9:26, dice que Israel perdió el derecho desde el momento que crucificaron a Jesús. Así que Israel se desgajó desde ese momento, se desgajó de Dios, y por la fe fueron injertados el pueblo gentil, como lo dice Romanos 11:7 al 24. Romanos 11:7 al 24. Desde ahí fuimos injertados. Y al ser injertados, nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado y desgajado Israel. ¿Por qué? Porque rechazó Israel al Mesías. Si usted mira, después del cautiverio de Babilonia, y vamos a entrar a Romanos capítulo 9, después del cautiverio de Babilonia, sabemos nosotros que en el año por allá 586 se levantó el imperio babilónico por medio de Nabucodonosor. ¿Y Nabucodonosor qué hace? Empieza a invadir todas las naciones. Allá por el 530 y algo,
vemos nosotros que es asolado y el imperio babilónico empieza a decaer. Pero antes de eso, Israel es tomada cautiva por los babilónicos y son llevados cautivos todos de Jerusalén a la capital del reino de Babilonia, a donde tenía su centro de operaciones Nabucodonosor. Estando ahí, en Babilonia, suceden unas cosas, que Daniel es llevado, Sadrach, Mesach y Abednego y toda esta gente, pero Daniel está ahí por un propósito de Dios. Y estando Daniel ahí, el Señor le señala a Daniel una profecía que está en Daniel 9:24, y es la profecía de las 70 semanas. Lea conmigo Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Iban a pasar 70 semanas desde que Israel fue llevado a cautiverio hasta ser libre del yugo de la maldición. Aquí está el misterio, y esto es para una mente que tenga sabiduría. Israel se desvía de Dios y Dios le manda una disciplina de 70 semanas, que no son 70 semanas físicas, sino que cada semana, como cada semana tiene 7 días, cada día es representado como si fueran 7 años. Pastor, pero ¿por qué vas a cambiar días por años? Porque así funciona. Así funciona. Entonces es una profecía que iba a durar 490 años para hacer la suma. Y estos 490 años empezarían desde que ellos llegaron cautivos a Babilonia hasta la redención. Oiga bien esto, hasta la redención, cuando el Salvador resucitaría. Pero resulta que Israel no recibió al pueblo, Israel no recibió a Jesús como su Salvador. Entonces Israel no cumplió las 90 semanas, sino 89 semanas, y quedó una, la de su redención. Esa semana es la que está establecida para el final de los tiempos, que son los 7 años que dura el reinado del anticristo. Por eso el periodo de gracia de los gentiles empieza cuando comience la plenitud de los gentiles, que es cuando la iglesia sea levantada a la vida eterna. ¿Ok? Cuando venga el rapto de la iglesia, ahí empieza la semana 70. Pastor, ¿de dónde está sacando usted todas estas sumas? Vamos a ir a la Biblia, todo es bíblico. Así que en estos 490 años era lo que iba a durar, donde se iban a romper las cadenas para Israel, iban a ser sellados los pecados y perdonados las inquietudes. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Debía traerse la justicia eterna, debían confirmarse las visiones, y este era el propósito de Dios. Pero toda esta profecía se cumplió fue en Cristo, pero no con respecto al pueblo de Israel, sino se cumplió para el pueblo gentil, porque el pueblo de Israel rechazó al Salvador. Y al rechazarlo, entonces vemos nosotros que lo dice la Escritura. Así que deben cumplirse estas profecías indiscutiblemente con el pueblo de Israel y en su propia tierra. Por eso Israel fue, desde el momento que Israel crucificó a Jesús, Jesús sabía y profetizó. Dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Habló una cantidad de cosas, por eso les dio el único sermón que dio Jesús, el del monte. Les predicó de esa manera, el sermón del monte, y les dijo que de ese templo no quedaría, que era el orgullo de los judíos, no quedaría piedra sobre piedra. Pues déjeme decirle que eso se cumplió en el año 70. Ellos fueron rechazando a Jesús, crucificando a Jesús, y vino el emperador Nerón en el año 70. Asoló Jerusalén y la destruyó, y el templo quedó abajo hasta el día de hoy. Donde quedaba el templo de Salomón, se construyó la mezquita de Omara, que es el segundo centro musulmán de adoración más grande del pueblo islámico. Israel estuvo por más de 1900 años fuera de su tierra. No se podía cumplir esta profecía hasta que no viniera nuevamente a su tierra, porque esto se cumpliría en tierra del pueblo de Israel, no en el exilio. Por eso fue que en 1948, por eso estamos diciendo que las profecías se están cumpliendo y que la venida del Señor estamos cerca a su venida. Estamos viendo el cumplimiento profético. Piensa en esto. Hay muchas profecías. Una de las tantas profecías es que Israel reverdecería. Israel es el olivo, cuando la higuera está reverdeciendo, sepa que el verano se acerca. O sea, está viniendo todo esto. El mismo Jesús dijo: va a venir un tiempo cuando Israel se ha vuelto a la tierra. Ahí empieza todo a alinearse. ¿Para qué? Para el cumplimiento profético. Entonces empezó a suceder ya.
En 1948 Israel como nación fue reconocida, se le permitió que hiciera asentamiento ahí en Palestina y en Siria, y se vino ahí a ese lugar. Hizo su asentamiento no como nación, sino como un estado independiente. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Que estando ahí, ellos fueron creciendo, Dios fue dándoles autoridad y fueron tomando control, porque es su tierra. En 1900, entonces vino la guerra de los 7 días, 6 días, esta guerra espantosa, que se unieron más de 200 millones de personas de ejércitos contra Israel. Y Dios peleó por Israel y le dio la victoria y derrotó a todos sus enemigos. ¿Por qué pasó esto? Pareciera como si Dios hubiera vuelto los ojos y hubiera vuelto la mirada ¿hacia quién? Hacia Israel. ¿Por qué? Porque tiene que volver los ojos para que se empalmen las cosas y empiecen las cosas a unirse, porque el final de los tiempos es claro. La palabra profética para el final de los tiempos es clara. Está escrito que se tienen que ver de estas cosas porque Israel tendría que volver a su tierra, para que la palabra profética se tiene que cumplir de las 70 semanas en su tierra, no fuera de su tierra. Entonces Israel tiene que ser redimido en su propia tierra. Pero Jesús ya vino y no lo recibieron. Por eso el tiempo de gracia para Israel es cuando nosotros ya estamos allá en la vida eterna. La iglesia está levantada, para ellos empieza ahí. Va a ser un poco difícil, pero es la manera, es la cuenta de cobro, porque no aceptaron la gracia del Señor. Entonces tiene que ser duro, ¿ok? Va a ser duro la forma como ellos va a ser su conversión. Así que toda la Escritura testifica que la historia de Israel no ha llegado a su fin, que es lo que trato de decirles, y debe cumplirse todo respecto al pueblo de Israel en su propia tierra. Pastor, ¿dónde dice esto la Biblia? Vamos a Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Zacarías 3:9 dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Oiga esto, esta palabra no va a ser fuera de Israel. Israel le van a perdonar sus pecados estando en su propia tierra, pero eso va a ser con el retorno de Jesús, cuando nosotros vengamos con la iglesia gloriosa y el anticristo haya sido puesto en juicio. Ahí en la gran tribulación es donde Israel va a ser salvo. ¿Por qué les tocó así? Por haber rechazado a Israel y a muchos de la iglesia, porque va a haber muchos cristianos medio cocinados, medio sancochados, que se va a quedar al arrebatamiento de la iglesia y va a ser salvo, sí, pero va a ser salvo en plena gran tribulación, no en el tiempo de gracia. Si imagínate, si llueve, si el calor no los deja venir a la iglesia y dicen: ay, es que se dañaron los aires en la iglesia, no voy a la iglesia, o no hay ventiladores, o no tengo para el transporte, y se enfrían por eso y nos dejan de venir a la iglesia. Imagínense que lo estén persiguiendo de muerte, para romperle la cabeza, para asesinarlo, por no dejarse marcar, no podrá comprar ni vender. Esos son temas de más adelante que vamos a ver, pero esto es lo que viene para el pueblo, para el tiempo de la gran tribulación. Así que no le aconsejo a nadie que se quede. Pero yo voy a continuar. Zacarías 3:9 dice eso, pero Zacarías 13:1 también lo enseña. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto en la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice que habrá un manantial abierto para la casa de David y para habitantes de Jerusalén, para la purificación de el pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán reconocidas, y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. ¿Eso dónde va a pasar? En Israel. Eso no va a pasar fuera. O sea, es un cumplimiento profético para el tiempo de Israel. Continúo. Así que toda esta profecía, como les estoy diciendo, y como dice Romanos 11, 26 al 27, hasta la semana 69 todo marchaba normalmente. La semana 69 eran los 7 años hasta la muerte de Cristo. Pero la plenitud de gracia para los judíos no terminaba con la semana 69, sino en la 70, con la resurrección de Cristo y el tiempo que iba a estar Cristo con el pueblo de Israel. Pero ellos no le recibieron, no le aceptaron. Así que mire una cosa que es bien importante aquí. Hasta la semana 69 todo marchaba normalmente hasta la muerte de Cristo. Después de las 69 semanas es cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo. Su historia como pueblo de Dios fue rota. Cuando ellos rechazaron a Cristo,
y lo crucificaron, ahí se rompió, ahí fueron desgajados, el árbol de olivo fue desgajado. Ahí sucedió algo en ese preciso instante. Desde entonces ese pueblo se abandonó al mismo nivel de los gentiles y Dios por eso lo desalojó de su propia tierra y lo esparció por el mundo y el pueblo perdió todo su significado espiritual. Óigame bien, pero los dones y las promesas de Dios siguen inmutables, como dice Romanos 11:29. Si usted mira el libro de Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ellos están bajo una disciplina, pero esa disciplina un día va a acabar. ¿Cuándo? Con la semana 70. Cuando ellos retornen a su tierra. Por eso fue que en 1967, 69, creo que fue 69, Israel se consolidó como república independiente. Y en 60 años ya es una nación, y en menos de 60 años ya es una potencia mundial en lo militar, una potencia mundial en lo económico, en la salud, en todo. De los últimos 100 premios Nobel en medicina, el 85-90% se los ha llevado Israel, por no ser más bondadoso yo en decir que más de un 90%. Israel está innovando en todo. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, porque Dios pues está volviendo a colocar su gracia sobre ellos, mirándolos para el cumplimiento profético. ¿Para qué? Para que todo se alinee, porque de esa manera tienen que regresar a su tierra, porque tienen que defender su tierra, porque tienen que hacerse poderosos para que nadie los saque, para que se cumpla, que cuando venga Jesús ellos estén en su tierra. Porque la venida de Jesús, en cuanto a la salvación de los israelitas, no va a ser Israel estando por fuera, va a ser en su propia nación, porque se va a construir el templo, se va a reconstruir, y el anticristo que los va a engañar en un comienzo se va a sentar ahí, etc. Ya vamos a ir más adelante avanzando con todos estos temas que son bien apasionantes, pero vemos que desde ahí, desde la muerte de Cristo, Israel y su historia espiritual y su significado se perdió, pero los dones no, y su llamamiento no, sigue siendo pueblo de Dios por llamamiento, por misericordia. Así que todo cuanto dijeron los profetas tendría cumplimiento. Es por eso que cuando entre la plenitud de los gentiles, como dice Romanos capítulo 11, como ya dijimos, y la construcción de la iglesia esté terminada, que termina con el arrebatamiento de la iglesia, entonces es ahí cuando el Señor llevará su iglesia de la tierra, y nuevamente en la tierra comenzará la historia de Israel para cumplirse y terminarse con la semana 70, que fueron los 7 años que faltaron para el pueblo de Israel, que si no hubieran asesinado a Jesús, entonces ellos hubieran vivido esa plenitud. Pastor, ¿cómo así? En pleno reinado del anticristo empieza la semana 70. Se cumplirá la profecía de las 70 semanas. ¿De dónde sabemos que esta semana profética significa 7 años? La pregunta de muchos, ya se la voy a responder. Del mismo hecho que Dios nos hace conocer desde y hasta qué momento debe cumplirse las 69 semanas. La cuenta debe comenzarse desde el principio de la rededicación de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Cuándo empieza eso? Ok, ¿cuándo empiezan las 70 semanas? Los 490 años. Vamos a apelar a las matemáticas, y para ello vamos al libro de Daniel, que tiene que ser su mejor amigo en estos momentos. Daniel capítulo 9, versículo 25. Mira lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. O sea, habrán 7 semanas y 62 más, o sea, sería 69. Y se volverá a edificar la plaza, el muro, en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí está. 67 más 62 son 69. ¿Qué significa esto? ¿Que empieza con qué? La cuenta debe comenzar con la reedificación de la ciudad de Jerusalén. El decreto para la reedificación de la ciudad provino por el rey medo-persa Artajerjes. Eso fue en el año 450 a.C. Pastor, ¿cómo sabe usted las fechas tan exactas? Bueno, vamos al libro de Nehemías, el libro de
de Nehemías nos lo dice. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no os estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que la reedificación del templo, las 70 semanas empiezan desde que se habla de la reedificación de la ciudad. Y eso pasó en el tiempo de Artajerjes. Y Artajerjes era rey en el año 450. Dice la historia que por el 450 fue que Nehemías le dieron las cartas para ir. Así que partiendo de la base, en el sentido de que la semana significa 7 años, 69 semanas harán un total de 483 años. Y el decreto del rey para la reedificación fue dado en el año 450. O sea, si usted le suma al 450, como del 450 a.C., vienen hacia atrás las fechas, 483 años darían exactamente en el año 33 después de Cristo. Óigame bien. Entonces, ¿qué sucede? Que el decreto dice que las 69 semanas darían un total de 483. Y el decreto del rey para la reedificación de Jerusalén fue dado en el año 450. Faltarían todavía 33 años. ¿Dónde hallarlos? Miremos nuevamente la profecía y veremos 69 semanas que alcanzan no la venida de Cristo, sino la muerte de Cristo. Porque no era con el nacimiento de Cristo, ¿ok?, sino con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, que Israel sería salvo. Cristo murió en el año 33. Sumándole los 450 años, tendremos 483 años. Porque si sumamos solo 450 años, desde que se dio el edicto hasta el nacimiento de Jesús, entonces quedarían 33 años por fuera, lo que trato de decirles. Entonces, la profecía no se cumple de las 69 semanas con el nacimiento de Cristo. Se cumple con la muerte de Cristo las 69 semanas. Y las 70 empezaría con la resurrección de Cristo, que serían 7 años de gloria aquí. ¿Pero qué sucedió entre el pueblo de Israel? Tiempos de gloria. ¿Pero qué sucedió? Que si fueran solo 450 años hasta el nacimiento de Cristo, entonces el año 0 se cumpliría la profecía, pero quedarían 33 años, porque son 483, porque 69 por 7 son 483. Así que son 69 semanas que suman 483 años, más una semana que falta, que son los últimos 7 años del reinado del anticristo, donde Israel va a alcanzar la salvación. Son las 70 semanas, sumados son 490. Pero solo se cumplieron 483 años desde la reedificación hasta que Israel pueda ser salvo y perdonados todos sus pecados. Este es el sentido de las 490 años de la profecía de las 70 semanas. Así que Cristo murió en el 33, como les dije, así que sumándole son 69 semanas. De esta manera, sabemos también que bajo la semana debe entenderse realmente a 7 años, ni más ni menos. ¿Y cómo transcurrieron 69 semanas hasta la muerte de Cristo? Y al pueblo hebreo le fueron señaladas esas 70 semanas. De esto sabemos que una semana aún no se ha cumplido, porque transcurrieron 483 años. La profecía era 490 años.
¿Por qué? A Dios le plació poner esa cifra. Dios dijo, la disciplina para Israel por apartarse de mí va a durar 490 años. Los sacaré de su tierra, los mandaré al exilio. Pero eso era si ellos recibían al Mesías. Pero ellos rechazaron al Mesías, o sea, la disciplina se siguió extendiendo. Ellos rechazaron al Mesías. Entonces, esa semana de redención donde sus pecados eran perdonados, no se cumplió porque solo Jesús, y a través de Jesús hay perdón de pecados. Entonces, al no haber permitido ellos que Jesús les perdonara sus pecados, recibiéndolo a Él como Salvador, entonces está postergada esa semana y es la que está preparada para el final de los tiempos, que es en el reinado del anticristo. Por eso cuando leímos en Romanos capítulo 11, que decía, Romanos capítulo 11, decía que la gracia, el tiempo de gracia del pueblo de Israel empieza con la plenitud de los gentiles. Versículo 25 de Romanos 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que no se cumpla la plenitud de los gentiles, no puede venir el tiempo de salvación para los judíos, como nación. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que eso empieza, el tiempo de los gentiles empieza con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? El proceso de la iglesia termina ahí y empieza el de Israel. ¡Qué tremendo! Dios, ¿cómo hace las cosas perfectamente? Esto es apasionante. Entonces vemos que Cristo, como les decía, murió en el año 33 y hasta esa fecha pasaron 483 años, porque esta profecía no se cuenta con el nacimiento de Cristo, sino con la muerte de Cristo. Por 7 años debe entenderse, porque para el Señor un día son como 1000 años como un día, ¿ok? Y vemos nosotros que la palabra para referirse de esa manera, ¿por qué no quedó escrito 7 años o 490 años? ¿Y por qué hablaban de semanas y de esa manera? Porque son misterios que se tenían que revelar. A Dios le gustaba hablar y le gusta hablar en misterio. Por eso el libro de Revelación está escrito en simbólico y figurado, ¿ok? Que está escrito en misterio. Esto es para una mente que tenga sabiduría, dice el Señor. Así que vemos nosotros que la semana debe entenderse por 7 años, ni más ni menos. Y transcurrieron ya 69 semanas, o sea 483 años, y el pueblo hebreo le fueron señaladas 70 semanas. De esto sabemos que hay una semana que aún no se ha cumplido. Tendrá su cumplimiento, según ya dijimos, cuando termine la historia de la iglesia, habiendo entrado la plenitud de los gentiles y cuando la iglesia fuera arrebatada de la tierra. Entonces todo Israel, ahí, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, ahí todo Israel será salvo. Así que todo esto significa que los acontecimientos del Apocalipsis no se pueden acoplar a los primeros momentos, ni tampoco dilatarlos indefinidamente. ¿Ok? Todo lo contrario, estos hechos deben tener comienzo después de acabado el periodo de la iglesia y durarán únicamente una semana, o sea 7 años. Y esta es la llave para entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se puede entender desde el capítulo 4, que son sucesos que van a durar 7 años. Que es lo que van a durar las bodas del Cordero y es lo que dura el retorno de Cristo a la tierra para salvar al pueblo hebreo y para pasar directo al reinado milenial. Esto es apasionante. Les digo esto porque yo quiero que ustedes puedan entender que si no fuera así, todo lo contrario, si fuera todo lo contrario, entonces no serían exactas las profecías. Por ejemplo, yo quiero decirles algo. Para entender el Apocalipsis, usted debe entenderlo por esa semana 70, por 7 años. Por eso dice que los primeros 3 años y medio serán de paz, como de paz, entre comillas, el anticristo, robándose el corazón de la gente, borrando las evidencias del arrebatamiento de la iglesia. Y el anticristo tiene una cantidad de estrategias para quitarle a la gente de su cabeza que Cristo fue el que arrebató la iglesia. Por eso hoy día están viendo tantos ovnis, por eso están saliendo tantos movimientos UFO y la ufología ya la quieren volver ciencia y todo esto para decir si hay seres en otro planeta y están haciendo cosas. Dice que están recibiendo señales de radio de otros planetas, que otras civilizaciones, etcétera. Todo esto preparado. Porque Israel empezó a reverdecer, proféticamente Israel volvió a su tierra, el juicio para la tierra viene, la nación, el cumplimiento profético está, el tiempo se está acabando.
El diablo lo sabe, pero los cristianos están dormidos. Y leen el Apocalipsis y dicen, ay no, este libro me llena de, pastor, me llena de miedo, de temor. Es un libro muy misterioso. Es un libro es un libro que no me agrada mucho, me llena de miedo. Es un libro que me llena de temor. Es un libro que no sé, me preocupa su contenido. Me preocupa su contenido. Me pone asustado. Yo digo, pero ¿por qué si en todo lado vemos a nosotros desde que comienza Apocalipsis cómo se presenta Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cómo termina como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces no te debe dar pena, no te debe dar miedo. Así que mira esto. Los cristianos sabemos que las profecías se están cumpliendo y que la venida del Señor es una realidad evidente y nadie lo va a poder cambiar. Pero ya están los movimientos UFO y todo esto, naves, los gobiernos, para confundir, para cuando venga el anticristo y digan, no van a decir que Jesucristo se levantó a su iglesia, van a decir, vinieron los extraterrestres, y van a empezar, como están haciendo ya, robando todo sentimiento, todo sentido del corazón. Va a empezar a desaparecer la palabra, el culto a Dios, la adoración. Incluso la venida de Cristo la antecede la apostasía, que es el trabajo del diablo para arrancar lo poco de Dios de los corazones. Así que vemos nosotros que la llave para entender el libro de Apocalipsis es entender la semana 70 y entender que el Apocalipsis va a durar 7 años. No va a durar más ni menos. Pero yo quiero hacer un énfasis aquí. Hay algunas teorías y libros y escritores, como unos que son muy fuertes como los adventistas, quienes toman un punto de vista incorrecto y dicen que las 69 semanas, para explicarlas, dicen que las 69 semanas terminan en el año 27 antes de Cristo, y que consideran que fue el año del bautismo del Señor, y no sé de dónde sacan ellos esta cuenta, que Cristo no fue bautizado a los 33 años, sino a los 27, y nosotros sabemos que la Biblia dice que fue bautizado fue a los 30, no a los 27. Y ellos, y lo dice Lucas 3:23, si usted mira Lucas 3:23 un momento, yo quiero que lo compruebe usted. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. La Biblia lo dice, era de 30 años. Empezó su ministerio, no a los 27. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le doy este dato? Porque ellos dicen que Jesús se bautizó a los 27 años, porque dicen que esto se cumple en el año 27, los 483 años. Y más adelante, dice el profeta que las 69 semanas deben terminar no con el bautismo, sino con la muerte de Cristo. Lo acabé de leer en Daniel capítulo 9, versículo 26, Daniel 9:26. No se pierdan de esos textos. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas quitaré la vida del Mesías, mas no por sí. Está hablando de las 7 semanas más las 62. 69 semanas se terminan con la muerte del Mesías. ¿Ok? Mira esto. Más adelante, teniendo en cuenta esto, los adventistas les falta hasta la muerte de Cristo 7 años, o sea, una semana. O sea, ellos están en 68 semanas, no en 69 semanas. Humanamente hablando, y yo quiero que entienda esto, también los adventistas dicen que la semana 70 tiene que sobrevenir indefectiblemente tras la semana 69. Y dicen que no se puede parar ni romper, que tiene que seguir una sobre la otra para que sean 70 semanas. Y que no es posible arrancar esta última semana y prolongarla hasta un futuro para colocarla a donde uno se le ocurra ponerla. Humanamente hablando, pareciera que así debía ser, pero según la palabra de Dios esto no es así. ¿Y por qué les digo que esto no es así? Porque los sucesos evidentes que han sido escritos por los profetas en cierto orden de desarrollo, según hallamos en la Biblia, si tomamos Isaías 61, 1 al 2, vemos que no todo lo que Dios dijo se cumple una cosa tras la otra. Si usted mira el libro del profeta Isaías, capítulo 61, exactamente en el versículo 1, les dije, 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
por cuanto me ungió el Señor, que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si las palabras se cumplieran, profecías una sobre otra, porque no puede partirse en dos o en tres espacios, sino que dicen las 70 semanas tienen que, las semanas 70 tienen que ir inmediatamente a las 69. Entonces esta profecía es una mentira. ¿Por qué? Porque la profecía de Isaías 61, 1 y 2, y esto es para los que son que se aligeran a hacer predicciones y a decir cosas. Mira, esta profecía de Isaías 61, el Señor Jesús dice que el Padre lo envió a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Así que el año de las buenas nuevas y de la venganza están entrelazados. Dan la impresión que deben suceder uno con otro. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación de Cristo mismo, parte de esa profecía ya se cumplió cuando Él vino en su primera venida. Si miras Lucas, y por eso es importante, vayamos a Lucas capítulo 4, versículo Lucas 4, estamos en el verso 16. Si usted mira Lucas 4, 16 al 23, nos vamos a encontrar con un acontecimiento bien extraordinario. 4, 16 al 21. Dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él citando esta profecía, la que les acabo de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando acerca de él mismo. Que Él ha sido enviado para ungir, ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él no mencionó aquí el día de la venganza. Entonces, si una profecía tiene que cumplirse cronológicamente, una palabra tras de la otra, porque si no pierde su veracidad, como dicen los adventistas y otros grupos, que no se puede separar la semana 70 y dejarla para el final, como yo lo hago con el libro de Apocalipsis, con los 7 años del anticristo. Entonces esa gente dice que eso no puede ser posible, pero yo le estoy mostrando que Jesús partió la profecía en dos. ¿Qué significa esto? Así que vemos nosotros qué es lo que sucedió aquí en Isaías 61 y lo que está hablando Jesús en Lucas 4, 16 al 21, que él dice que la segunda parte de la profecía no se cumplió. Jesús cumplió la primera en su vida, pero dice que la segunda parte de esa profecía no se ha cumplido. Y se lo puedo mostrar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Mira lo que dice, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Dice, voy a leer desde el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso habla después del arrebatamiento de la iglesia para poner orden finalizando el reinado del anticristo. Porque es justo delante de Dios pagar tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. El día de la venganza no ha llegado y la profecía la dio Jesús. Se tiene que cumplir en Jesús, pero en dos partes. La primera parte se cumplió cuando él mismo abrió el rollo del profeta Isaías en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, que es lo que les estoy leyendo. Pero la segunda parte, si usted va a Isaías 61 y dice a proclamar el año de la buena voluntad, pero también de la venganza, ese día de la venganza no se ha cumplido. Esto para explicarle a algunos que les gusta refutar las enseñanzas y decir
que la semana 70 no se puede separar de la 69, que eso es una locura, yo voy a ponerla adelante en la historia. Pues sí, está puesta porque es la semana de la redención. ¿Y por qué la relaciono con el reinado del anticristo? Porque en el reinado del anticristo, en ese tiempo, cuando la iglesia está en el cielo, cuando empiece la plenitud de los gentiles, que es en el cielo, comienza la redención para los israelitas aquí en la tierra como nación. ¿Me estás entendiendo? Esto es bien interesante. Bien interesante. Así que lo acabo de leer en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Así también dijo el profeta que para su pueblo están señaladas 70 semanas, pero no dijo que estas semanas deben transcurrir una seguida de otra. Él dijo 70 semanas. Al contrario, están divididas en 7 semanas, luego 62 semanas y por último, la semana 70. En la misma profecía, entre las semanas 69 y 70, se indican hechos tales como guerras, destrucción de la ciudad y el santuario y un estrago general, que habla Daniel 9, 26 al 27, que lo hemos estado leyendo. Eso ocurrió 70 años después de Cristo, de manera que la misma profecía se alejó con los acontecimientos de la última semana de los anteriores con 37 años después. O sea, cuando iba a destruirse esto, se cumplió en el año 70, lo que yo les dije, cuando Nerón entró y destruyó a Jerusalén. O sea, esa profecía aún de la misma semana 69 no se cumplió únicamente. O sea, viene y siguió postergándose y cumpliéndose hasta que fue cumplida totalmente en el año 70. Empezó en el 33 esa semana 69. Ok, espero no estén confundidos con todo esto. Pero quiero decirles algo que es bien interesante. Además, los acontecimientos que debían verificarse en el tiempo de la última semana. ¿Por qué digo que la última semana no se ha cumplido? Porque hay unos acontecimientos que deben tener verificación y cumplimiento, que no están cumplidos hasta el día de hoy. ¿Y por qué lo digo eso? ¿Por qué yo digo eso? Porque usted puede mirar algo que esos acontecimientos es allí donde estos teólogos hacen esas enseñanzas y pretenden decir que aún en el mismo Apocalipsis no se sabría por dónde entenderlo y lo ponen de misterioso. Pero es porque ellos tienen una forma equivocada de entenderlo. Y colocan la última semana en el lugar en que la tienen este grupo de personas, que es con el bautismo de Jesús. Pero a Dios gracias que para nosotros esta última semana nos permite entender el Apocalipsis y prepararnos para la venida del Señor. ¿Ok? Esas son las 69 semanas. La semana 70 se empieza a cumplir en el momento que la plenitud de los gentiles empiece. O sea, cuando la iglesia es levantada a los cielos, empieza la semana 70, que es 7 años de tribulación en la tierra para el pueblo de Israel y para muchos cristianos que se van a quedar. La pregunta de muchos, pastor, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? Por supuesto que sí, pero no a la manera que la tenemos nosotros ahorita, con libertad religiosa, adoración, mover del Espíritu de una manera extraordinaria. En aquel tiempo va a ser como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no va a venir a derramarse así de forma continua, sino parcial, como venía sobre Elías, como vino sobre Sansón, como venía así esporádicamente. Nosotros tenemos el privilegio hoy día de tener al Espíritu Santo en nosotros, llenándonos continuamente. Ellos no van a tener ese privilegio. Pero va a haber salvación, sí. Y yo quiero que revise conmigo Apocalipsis 4.1. Volvemos a Apocalipsis 4. Dice, he aquí, aparte después de esto miré, quiere decir que separa los acontecimientos de la iglesia aparte, y cuando dice después de esto, de las iglesias, miré. Entonces él ve una puerta. Así que una puerta abierta, de manera que al principio de los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis, la iglesia será recogida, arrebatada. Es por eso que cuando nos acercamos al análisis de estos acontecimientos, tengamos constante esto en mente, que los santos, los regenerados, ya no estarán en la tierra para la gran tribulación. Ellos ya han sido llevados, nosotros hemos sido llevados al cielo. Si estamos vivos, si fuera ahorita el rapto de la iglesia, nos levanta y nos vamos con los muertos en Cristo. Así que nosotros no vamos a ver la gran tribulación. Oiga esto, no, gran tribulación no. Pero no obstante, aunque nos seamos llevados allá, Juan veía una puerta abierta. Y esto yo quiero explicárselo a ustedes.
Esto prueba que el cielo todavía está abierto. Esto prueba de que la acción de la salvación aún no se acaba. Y durante esta semana 70, difícil que va a ser, el tiempo difícil, de plena gran tribulación, la salvación aún será posible. Pero para obtener la salvación casi siempre será necesario pagar con su propia vida. ¿Esto es bíblico? Claro. Mateo capítulo 24 lo dice, no lo digo yo. Mateo capítulo 24 Mateo 24 versículo 21. Yo quiero que mire lo que dice. 24-21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, está hablando en el reinado del anticristo, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay gente que aplica esta porción de la palabra para este tiempo. Esto no es para este tiempo. Esto es exclusivo para el día de la gran tribulación. Porque esta palabra profética está ubicado proféticamente, escatológicamente. Los que hemos estudiado escatología sabemos que esto tiene una enseñanza para nosotros hoy día. Pero no es una palabra profética para hoy. Esto no se ha cumplido todavía. Y dice que, como ya os he dicho antes, así que si os dijeren, está allí el Cristo, no lo creáis, porque como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está. Entonces habla del retorno de Jesucristo a la tierra. Así que, mirando estos acontecimientos, hay de aquel, de verdad, porque habrá gran tribulación y va a haber persecución que si no fueran acortados los tiempos nadie sería salvo. Y si usted mira Apocalipsis 13, 15 y 24, dice que con su propia vida pagarán si no quieren ser marcados. Eso es cuando dice que vi una puerta abierta, significa que la salvación, aún en la gran tribulación, aunque con un alto costo, ya no con la muerte de Cristo, ahí ya no vale. Ahí ya expira la garantía. La garantía es aplicable hasta la plenitud de los gentiles, hasta el rapto de la iglesia. Por eso, si viniera Cristo hoy y usted que está viendo este video no se ha arrepentido, no ha confesado a Cristo, no ha venido al Señor y no es parte del ejército de Dios, entonces tengo la mala noticia para darle. Si viniera Cristo hoy, te quedas y ya lo que te acreditaba la salvación y te permitía entrar por gracia ya no vale. Tienes que pagar prácticamente con tu propia vida. Luego, Apocalipsis 4.1 habla de la vista desde el cielo. Volvemos a Apocalipsis 4.1. No solamente Juan ve una puerta en el cielo, sino que dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: vi una puerta abierta en el cielo. Así que Juan está viendo todo desde el cielo. El Salvador llama a Juan al cielo y desde allí Jesús le muestra los acontecimientos futuros. No sabemos si, al igual que el apóstol Pablo dice que él mismo no lo sabía, si Juan fuese llamado físicamente al cielo o si no en espíritu, como dice 2 Corintios 12, 2 al 4. Pablo dice: yo conozco un hombre que fue arrebatado al cielo, no sé si en el espíritu. No es que Pablo esté diciendo porque Juan murió en el año 96 después de Cristo y la visión del Apocalipsis fue por ese tiempo. Y Pablo murió mucho antes. Pero no sé si Pablo lo hablaba en revelación, ¿ok? O eran dos experiencias separadas. Pero el caso es que el Señor le mostró a Juan lo que habría de suceder en los tiempos finales del Apocalipsis. Entonces, no solo Juan, sino todos los santos juntamente con él serán llevados al cielo. Y desde allí, todos nosotros vamos a ver lo que estará sucediendo en la tierra. Juan es miembro de la iglesia y aún más aún, él es uno de los pilares. Y Gálatas 2.9 dice que los apóstoles son un fundamento importante, pero también y dice que los apóstoles son parte de los cimientos de la iglesia, Efesios 2.20.
Y Apocalipsis 21:14 dice que ahí están los nombres de los apóstoles en el muro. Por eso Él no puede ser separado de la iglesia. Su llamado al cielo para divisar desde allí los acontecimientos del Apocalipsis es simbólico y significa que al tiempo de lo que todo está pasando, Juan, al igual que nosotros, vamos a estar viendo las cosas que van a estar sucediendo. Lo que pasa es que a Juan se le mostró por anticipado para que quedara en el libro de Revelación. Así que este hecho no será precedido por ninguna aparición especial. En cualquier momento puede prerrumpirse el llamado, sube acá. Realmente será un día o una noche mientras la vida siga en un curso acostumbrado, cuando el Señor suene la trompeta, los que estemos dormidos nos despierte y nos vayamos a recibirlo a Él. Desaparecerán un grupo de personas de la tierra, su iglesia será levantada. Así que ahí empieza la semana 70. Ahí empezamos nosotros a ir a la presencia del Señor, a recibir al Señor en el aire, como dice primera de Tesalonicenses 4:17. Luego el versículo 2 dice: y vi una voz como de trompeta. Sabemos que ese es el Señor Jesucristo hablando conmigo. Dijo: sube acá. Nos dice sube acá, es lo que les estaba explicando. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces Juan tuvo una visión especial, fue arrebatado de una manera especial para ver estos acontecimientos. Así como Juan los vio por anticipado, nosotros lo vamos a ver al final allá, ¿ok? Desde el lugar donde vamos a estar. Luego dice que habló conmigo y le dijo a Juan: le mostraré lo que ha de suceder. Ahora el versículo 2. Tan pronto le muestra, dice: al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Inmediatamente Juan empieza a ver esto, le impresiona. Dice que al instante yo estaba en el Espíritu. Por eso hay gente que no puede discernir lo espiritual, porque no anda en el Espíritu. Lo espiritual, si Juan no hubiera estado en el Espíritu, Juan no puede entender esto. Por eso la importancia de la iglesia de caminar en el Espíritu, de tener el carácter de Cristo, de esforzarse por hacer las cosas bien, de madurar, de dejar de pensar tanto que lo que le agrada a Dios es el talento. No, a Dios le agrada el carácter. Jesús en ningún momento, en los 3 años que estuvo aquí en la tierra, le habló de dones a los discípulos, pero sí les formó su carácter, porque el carácter es lo que te hace permanecer fiel en el día de la prueba. Conozco mucha gente con lindos talentos que los suben al púlpito y van de allá para acá, un día se descarrilan, emocionalmente no sanos, transmiten lo que emocionalmente malo tienen, no adoran, son los llamados, tienen la responsabilidad de adorar bien, no adoran bien. Y una cantidad de cosas. Conozco muchos predicadores así, maestros que los ponen a enseñar y un día terminan enseñando confusiones, como un hombre por ahí que se declaró ateo hace poco tiempo, en un escritor que hizo una cantidad de libros para jóvenes, para matrimonio, hablando de la importancia de llegar virgen al matrimonio, del cuidado del cuerpo, y hoy día se declaró ateo y se declaró defensor de la comunidad gay, se divorció de su esposa, escritor muy famoso. ¿Qué pasó? Dice la gente. Gente que tiene talento, pero nunca su carácter lo trabajó el Señor. Nunca anduvieron en el Espíritu. Por eso a mí esto no me asusta, porque hay 5 vírgenes prudentes y 5 imprudentes. Sensatas y 5 insensatas. Así que voy a continuar. Juan ve, pero a uno sentado en el trono, pero él estaba en el Espíritu para tener esa visión. No es de cualquier manera que se tienen esas experiencias. No es jugando al parqués, no tengo nada en contra del parqués, ni viendo la televisión que usted tiene experiencias con Dios. Es buscando su presencia, buscando su rostro, anhelándole que Él sea parte de su vida. Así que Juan ve un trono y ve a uno sentado sobre el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Eso no tiene discusión. Es Cristo indescriptiblemente. Sin duda, era Dios. La Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo muy similar, una figura muy semejante a la que vio Juan, la vio Ezequiel. Y si usted mira el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 al 28, Ezequiel 1, 26 al 28, dice:
y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía hombre semejante sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulfuñante, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Eso fue la experiencia que tuvo Ezequiel. Es lo mismo que tuvo Juan. Es el mismo Dios, Él no cambia. Descrito, no se conocieron el uno y el otro y se describe. Y los dos libros tienen mucho de simbólico, mucha simbología. Pero las simbologías concuerdan. Esto es extraordinario. Esto es lo que me demuestra que la palabra no miente, que no es un libro cualquiera, que es un libro que es un mismo Espíritu Santo quien lo guía. Así que, quien lo guió para ser escrito. Así que vemos la Santa Trinidad. Ezequiel ve en el lugar, lo ve cubierto de luz como de vestidura, por lo cual ellos mismos no lo podían ver bien. Y eso lo reafirma el Salmo 104.1 y el Salmo 104, el versículo 2.1 de segunda y primera de Timoteo 6.16. Si usted mira la Biblia, Pablo quedó ciego de un solo destello de luz, dice Hechos 22.5 al 11. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, quedó ciego. Le tocó que ir a la casa que estaba en la derecha, buscar a Ananías para que le orara, le pusiera las manos, cayeron unas escamas, porque no podía verlo. Así que vemos nosotros algo bien interesante aquí. Pablo quedó ciego. Hay unas cosas aquí que yo quiero que ustedes entiendan, que son detalles. ¿Por qué Dios se encuentra cubierto de luz? Se encuentra cubierto porque no hay quien pueda verlo y viva para verlo. Hay unos detalles que yo tomo aquí porque Dios se ve así, como ese fuego. ¿Por qué? Porque la luz de Dios es como de vestidura. Ellos mismos no lo podían ver bien. Lo dice el Salmo 104.1. Pablo quedó como ciego en un destello de luz. Lo dice Hechos 22.5 al 11. Segundo, no hay vocabulario humano ni imágenes mediante las cuales pudiera revelar la imagen divina y en general la imagen de todo lo celestial. Isaías 46.5 al 11 lo dice, Primera de Corintios 2.9 lo dice, Segunda de Corintios 12.4 lo dice. Además de esto, el Señor prohíbe terminantemente que se le escriba o se le pinte o se le ponga en alguna figura. Y eso lo dice Deuteronomio 4.15 al 16. Y en Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué sucede? Que Juan ve una luz celestial. Y la luz es vista por los profetas en su pureza y en su hermosura. Y trataban ellos de representarla como si fuera un brillo, trataban de describirla. Un brillo que da visos como de piedras preciosas y la comparan con el brillo del sol. Éxodo 24.10. O Apocalipsis 21.11 la comparan con el brillo del sol. Entre otras cosas, Juan comparaba el resplandor de la gloria de Dios con el resplandor de dos piedras preciosas, con el jaspe y la cornalina. El jaspe es una piedra blanca y brillante, lo dice Apocalipsis 21.11. Y vemos nosotros que jaspe es una piedra blanca y simboliza la pureza, la santidad. Y en el fundamento de la Nueva Jerusalén, este ocupa el primer lugar, el jaspe. Pero la cornalina es roja y ocupa el sexto lugar en el fundamento, Apocalipsis 21:20. Y usted ve que dice que habían piedras, jaspe la primera y cornalina la sexta, porque la sexta es cornalina, es un color rojo intenso, representa también, ahí están los atributos, pureza, santidad, pero también la ira santa de Dios. Así que alrededor, dice Juan en Apocalipsis 4:2, establecido en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era de jaspe, versículo 3, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Wow! Mira esto. No solamente Juan ve una luz celestial, no solamente ve la Trinidad y el que estaba sentado ahí, el tipo de con qué los comparó con jaspe y cornalina, pero también había un arco iris alrededor del trono. ¿Qué es el arco iris? Símbolo de la misericordia de Dios. Otro atributo,
señal de la ofrenda aceptada. Génesis 9, 13 al 16. Cuando la ofrenda es aceptada, ahí está el arco iris. Y en efecto, tan grande e impresionante es la misericordia de Dios que nunca deja de ser. Aquí los juicios de la ira de Dios sobrevienen en la tierra, pero el arco iris continúa cercando el trono. O sea, aunque la humanidad se merece la destrucción, la misericordia de Dios siempre estuvo ahí. Los hombres decidieron rechazar a Jesús. Es interesante llamar la atención que el arco iris es el espacio, en el espacio no es completo, es una media luna, pero en el cielo es redondo alrededor del trono. Esto significa que Dios no remueve sus recuerdos y mandamientos. Los hombres sí, porque los traspasan, los transgreden. Y eso lo dice Hebreos 8:9. Nosotros los hombres transgredimos los mandamientos. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Así que por otra parte, el arco iris en los cielos tiene 7 colores, el que vemos nosotros. Y el arco iris alrededor del trono tiene uno, es un solo color, es un arco iris. Pero ¿cómo así? ¿Cómo le llama arco iris? Entonces no sería arco iris, porque arco iris son varios colores. Pero era tan perfecto que era con verde resplandeciente, semejante al aspecto de una esmeralda. O sea, todos los colores estaban, pero daban un solo tono, verde esmeralda. El color verde simboliza la vida. La persona que entra en comunión con Dios y no traspasa sus mandamientos vivirá eternamente. San Juan 14:19. El que obedece vive, no morirá eternamente. Así que vemos nosotros el arco iris alrededor del trono. Ahora, versículo 4 al 7. Ya dejamos la descripción de quién estaba sentado, el trono. Alrededor del trono hay algo. Yo quiero que vayas al versículo 4 de Apocalipsis 4 al 7. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, como seres vivientes llenos de ojos, y de delante y por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La gente dice: pastor, esto es lo que yo no entiendo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos, para eso estamos, el Espíritu Santo nos ha dado algo de luz para compartirles a ustedes, y esperemos que esto sea de bendición. Alrededor del trono del trono de Dios, Juan vio 24 ancianos en tronos. Había un gran trono y alrededor 24 tronos pequeños. ¿Ok? 24 ancianos en tronos, vestidos de ropas blancas. Alrededor del trono había 24 tronos. Mira esto. Ahí se cumple la promesa del Señor. El que fue fiel conmigo y se guardó de todo esto, se sentará conmigo en mi trono. ¡Ay, papito! Para los que no creen en las recompensas, míralas. Para usted, mi hermano, mi hermana, que usted le sirve a Dios por interés, que usted le sirve a Dios poniendo la mira en el hombre, que dice, hay gente que dice: ay, no voy a la iglesia por fulano, dejo de servir por sutano. Dios, no han entendido a quién le sirven. 24 tronos, ¿qué significan? ¿Quiénes son? Son representantes de los salvos, o sea, de la iglesia. De estos nos enteramos por la canción que cantan, en la cual alaban a Cristo por la salvación. Ellos son los salvos. ¿Cómo lo sé yo? La misma Biblia lo dice. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Lea adelante hace un capítulo, Apocalipsis 5, 8 al 10. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Representan a la iglesia salva, la iglesia del Señor. Por eso, mientras Juan estaba viendo esto, Juan estaba viendo acontecimientos que van a pasar allá. Hay gente que dice: bueno, yo me quedo al reinado del anticristo y voy a ser salvo si me quitan la vida. Bueno, le digo: chico, tú te vas a perder de lo más hermoso. Lo que vamos a tener arriba, la iglesia, el privilegio que tiene,
Van a haber salvos después de la venida del arrebatamiento. Pero tristemente te voy a decir, unos son los convidados a las bodas y otros vamos a estar como parte de la novia del Cordero. Los convidados solo ven cómo le llevan regalos a la novia, pero los regalos los disfruta la novia, la esposa, la que está siendo desposada. Para ella son los premios y los regalos. Hay mucha gente que no ha entendido esto. Hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia, ofrendo ya, y no entienden el privilegio de servir. Ellos no saben que a los que sirven son a los que les vienen las recompensas, a los que sirven de corazón, a los que le hacen para la gloria de Dios, no a los que utilizan el talento para su propia gloria o para decir, no me dio la gana de cantar, no vuelvo a cantar, o me rebeldizo, no, o no predico, o no enseño, que según el don que Dios le ha dado. Qué triste, no han entendido que ellos se van a quedar simplemente, pueden ser salvos, pero van a quedar ahí como los convidados a las bodas, viendo cómo los aplausos, las fotos, los reconocimientos son para la esposa. ¿Qué quieres ser, convidados a las bodas o quieres ser la esposa del Cordero? Ahí te lanzo el reto. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Representan por el cántico que cantan, que ya les leí en Apocalipsis 5, 8 al 10, representan los salvos de la iglesia, porque cantan que ellos fuimos redimidos, dice, somos redimidos. En efecto, a la iglesia le fueron prometidas tronos. Si usted mira Mateo capítulo 19, a la iglesia le fueron prometidos tronos. Mateo capítulo 19, versículo 28, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Señor, sosténme en tus manos y vacilo, es mi oración. Yo no me quiero perder de estos. Esto lo van a recibir los que le sirven a Dios, no los zánganos, medio cocinados, sancochados, los que no hacen nada, los que ni se dejan procesar, no dejan procesar su carácter, tienen dones y creen que el don es el que le va a salvar, creen que porque hablan bonito. Esto no es de hablar bonito, esto no es de cantar bonito, esto es de una vida sumisa, entregada al Señor, una vida de perdón, de compasión, de misericordia, de restauración. Los que se van a centrar fueron los que dejaron padre, madre, hermanos, todos por el reino de Dios. Ellos son los que van a recibir todo esto. Ojo con eso. No te equivoques. No te equivoques, por favor. Estos tronos y los que van a estar alrededor son gente que dio su vida por la causa del Señor. Así que si usted no le está sirviendo al Señor con corazón, arrepiéntete. No importa, yo sé que este video lo van a ver líderes cristianos, pastores. Yo les digo, no es un regaño, es un afán de decirle hacia dónde y a quién le está sirviendo, a quién están dirigidos sus esfuerzos, para su propia gloria o para el honor y la alabanza de Él. Y dice, continúo, Mateo 19, 28 y Apocalipsis 3, 21 dice que al que fuere fiel y no se dejará contaminar, se sentará conmigo en el trono, dice Apocalipsis 3, 21. Y Apocalipsis 24 lo dice también. Esto es para los fieles. Porque en Apocalipsis 3:21 se le está hablando a los vencedores de la iglesia de la Odisea. Ok, mire esto. Estos mismos tronos también le fueron prometidas, no solamente al pueblo de Israel, sino a las coronas. También le fueron prometidas coronas a la iglesia. Primera de Pedro 5:4. A la iglesia le fueron prometidas coronas. Primera de Pedro 5:4. ¿Por qué le digo que estos 24 ancianos son la iglesia? Porque a la iglesia no solamente le fueron prometidos tronos, sino coronas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes son esos? Los que les sirvieron. No cualquiera ahí medio cocinado. No. Esos que están calientitos como el pancito al bordecito del horno, como decía el hermano Gigi, echando humito. Esos
son los que se van a ir cuando suene la trompeta. Esos hermanos firmes de carácter, que sirvieron, que se doblan solo ante el Señor, no ante las ofertas de una posición. No están pensando, soy más grande que el otro. Entiende que en el universo el grande es Dios, como dice el hermano René González en esa alabanza que compuso la iglesia por la que murió Cristo. Así debemos ser nosotros, caminar en esa dirección. Así que quiero que entiendas esto. También le fueron prometidas coronas a la iglesia. Y los calificativos de reyes y sacerdotes también pertenecen a la iglesia. Si usted mira, 1 de Pedro 5 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santa, nación adquirida por Dios. Entonces nosotros, en 1 de Pedro 2:5, sabemos que somos reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis 1:4 al 6 también lo dice. Entonces yo quiero que usted pueda entender esto que estamos estudiando aquí. Por eso no cabe duda que en las personas de los 24 ancianos están representados toda la iglesia, la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Aún esa cifra también es simbólica y apunta al llamado de la iglesia, al sacerdocio, a semejanza del sacerdocio israelita. Recuerde que 24 sacerdotes eran los que estaban encargados de que el fuego nunca se apagara en el altar, y tenían 24 turnos, y cada turno de 1 hora. La iglesia debería hacer eso. La iglesia debería estar 24 horas abierta, que no se apague la oración, el fuego, y estar en cadena como lo hacían los 24 ancianos, porque Dios dijo, el fuego no se apagará. Y si usted mira, 1 de Crónicas 24, 1 al 19, habían 24 turnos. Oh, qué casualidad, 24 ancianos. Ajá. Y esa cifra además corresponde a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles que representan la iglesia de los israelitas y la iglesia de los gentiles, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso en el muro de la Nueva Jerusalén están los 12 nombres de las 12 apóstoles, pero también de las 12 tribus de Israel, porque es la unión de la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que quiero continuar. Esta cifra, eso es lo que representa eso. Las vestiduras blancas de esos 24 ancianos simbolizan la justicia de los santos. Apocalipsis 19:8 dice eso. Y las coronas de oro significan honra, gloria y dignidad real. Apocalipsis 5:10. Lo acabamos de leer hace un momento. De manera que como reyes, ellos permanecen en los tronos. Pero como sacerdotes, ellos sirven a Dios y al Cordero. Se hallan, óigame bien, los más próximos a Dios, le rodean, se sacian de su presencia, su voz y su gloria. Este privilegio le espera a todos aquellos que aman sinceramente al Señor y le sirven fielmente. ¿Esto para quién es? Como dice San Juan 12:26. Juan 12:26. Y yo quiero que usted lo mire, porque algunas veces leemos tanto la Biblia que se nos olvida lo que ella dice. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por eso, no las coronas y las recompensas no van a ser para cualquiera, sino para aquel que le sirve de corazón. Hermano, usted que dejó de servir, no le van a servir las excusas. Es que el líder me miró mal, es que el pastor de jóvenes que llegó no me gusta, es que no me adapto, es que me gustaba. No, mi hermano, aquí en el reino de Dios no valen excusas. Céntrate, sirve. Usted no le sirve al líder, a la persona que tiene al lado, usted le sirve a Dios basado en la promesa de Juan 12:26. Jesús lo dijo. Juan capítulo 12, me perdí. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Solo el que le sirve a Dios es honrado por Dios. Pero ¿sabe cómo le sirvo a Dios? Cuando mi carácter ha sido formado, no de cualquier manera. Como le digo, no la gente que dice, ay, le doy las migajas a Dios, le canto cuando me dé la gana, le sirvo, doy un servicio a la iglesia cuando me sobra el tiempo, ay, hoy estoy cansado, hoy no me siento bien. No, mi hermano, Jesús no dijo, no voy a morir en la cruz por ti o por mí porque me cansé o tengo miedo o vanamente no quiero ir a la cruz. No, Jesús fue hasta el final. Por eso la gente a la que Dios le agrada es la gente de carácter firme, la gente dispuesta, entregada, que ama a Dios, porque el que ama a Dios verdaderamente no lo dice de palabras, le sirve. Y al que le sirve,
lo sigue. Y el que sigue a Jesús, el Padre le honrará. ¡Ja! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Así que eso vio Juan, pero también Juan dice en el texto que vio en Apocalipsis capítulo 4, dice que alrededor del trono vio relámpagos. Dice que vio delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vi alrededor del trono relámpagos y truenos. ¿Qué son los relámpagos? Truenos y voces. Los que Juan vio y oyó eran los predecesores del juicio y el castigo. Ellos nos recuerdan el Sinaí. Si usted mira cuando vino el juicio en el Sinaí, Éxodo 19, 16 al 19, léalo conmigo. Éxodo 19, 16. Lea conmigo esto. 19, 16. Dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía con el humo como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Ahí está, ¿qué significan? Eso tiene su significado. Así que Dios estaba hablando con voz firme, y nos muestra que el trono de Dios, ahí ya cuando están estos sonidos y esto, dejó de ser el trono de gracia, no porque Dios haya dejado de ser gracia, no, porque el tiempo de gracia termina, como lo dice Hebreos 4:16, y se convierte en trono de juicio. 2 Corintios 5:10. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué me creó Dios? 2 Corintios 5:10, léelo conmigo y cerciórate tú mismo. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ley es ley. Así que piénsalo muy bien antes de abandonar tu servicio a Dios, de darle las migajas, de decirle a Dios, ¿sabe qué? Hoy no quiero. Mira, yo le voy a decir una cosa. Si Dios tiene un propósito contigo, tiene planes, y tú le dices no, Dios levanta a otra persona, téngalo por seguro. Continúo porque no quiero asustarlos más. 7 lámparas, no solamente vio relámpagos y truenos, sino que vio 7 lámparas. En el original, 7 antorchas, que significan guerra. La antorcha eran los 7 espíritus de Dios, pero en el original no dice 7 lámparas, dice 7 antorchas, y la antorcha se llevaba como señal de significa guerra. Y aún aclara que esas 7 antorchas significan los 7 espíritus de Dios. Así que de todos esos espíritus ardían, pero no con el fuego del amor, sino que el fuego de la ira del Señor estaba ya preparándose para los juicios que ya vienen a partir del capítulo 5 con los rollos, las trompetas. Esto se pone emocionante. Yo les digo que ardían estos espíritus, no del amor, sino la ira santa de Dios, porque el amor de Dios estuvo por miles de años dando oportunidades y la humanidad le dio la espalda a Dios. Llegó el momento de poner orden y de juzgar la creación. Así que esto significan las 7 lámparas. ¿Ok? También vio un mar de vidrio, es el símbolo de la limpieza, de los placeres y las grandezas. En el futuro, cuando ese mar, cuando vemos nosotros que en ese mar van a aparecer los mártires que habrían pasado las pruebas de fuego, aún el mar, a causa de la gloria de ellos, se mezclará con fuego, símbolo de sus sufrimientos. Por eso vio un mar de cristal y fuego. Eso es en Apocalipsis 15:2. Cuando lleguemos allá lo vamos a entender más. Pero en ese mar van a estar los limpios de corazón. Ellos son los que van a ver a Dios. Generalmente el mar es inquieto, pero este mar ante el trono de Dios es un mar quieto, reposado. Simboliza el reino de Dios, que será un reino de eterna paz. Allí no habrá levantamientos, huelgas, revoluciones ni guerras. Generalmente el mar es oscuro, no se sabe lo que hay en lo profundo, pero este es tan claro, es como un vidrio limpio, como el cristal. Esto significa que delante ya de Dios no habrá nada oculto, ni guardado, ni secreto, ni de ninguna clase. Todo será claro, limpio, brillante. Eso significa ese mar de cristal. Allí no va a haber tiempo para eso, para la hipocresía, para la mentira,
para eso. Allí todas las intenciones serán claras. También vio 4 seres vivientes, uno con símbolo de humano, otro con cara humana, otro de becerro, otro de águila y así. Vio 4 seres vivientes. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Sin duda, son los querubines. Dice que vio 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sin duda son los mismos querubines que vio Ezequiel en Ezequiel 1:4 al 28. Están descritos de la misma manera. Ezequiel 10:1 al 22 los describe de la misma manera. Y lo que representan estos 4 seres vivientes son querubines que están delante del trono de Dios. Pero aún la cifra de ellos, su número, es terrenal, son 4. Porque en efecto en la tierra, de alguna manera todo se divide en 4. Usted dirá, pero ¿por qué 4? ¿Por qué dice que son querubines? Porque son los mismos que vio Ezequiel. Ya leí los textos, Ezequiel 1:4 al 28 y Ezequiel 10:1 al 22. Los mismos que describió Ezequiel, los describe Juan y no se conocieron. No eran compadres, no salieron a tomar café, ni almorzar. Ellos no se conocieron, pero el Espíritu Santo sí, que está en cada uno, los guió a escribir lo mismo. Así que, ¿por qué 4? Porque el 4 es un número terrenal. 4 son los seres vivientes, 4 son los 4 puntos cardinales de la tierra, 4 son las estaciones del año, 4 son los elementos de la tierra, agua, fuego, aire, tierra. 4 épocas vive el ser humano, que son niñez, juventud, madurez y senectud. Aún las plantas tienen 4 divisiones principales: raíz, tronco, ramas y hojas. Así que la apariencia de sus rostros indudablemente es simbólica. Por ejemplo, vayamos a entrar a lo que significan. Por ejemplo, el rostro de león. Uno tenía rostro de león, simboliza la fuerza. El león fuerte entre todos los animales, que nada lo hace volver atrás. Proverbios 30:30 lo dice. En una palabra, este aspecto testifica la fuerza de los querubines. Y el Salmo 103:20 lo confirma. Pero también hay un segundo querubín que tiene el rostro de un becerro. El becerro es el sinónimo de la obediencia. Y aquí los querubines sirven al Señor obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103:20 lo dice. El tercero tenía rostro de hombre, es símbolo de la inteligencia que Dios se la dio al hombre. Sin duda, los querubines han sido dotados de extraordinaria inteligencia. Eso lo dice 2 de Samuel 14:20. Pero también el rostro de águila es símbolo del vuelo rápido y corrobora el hecho de que los querubines ejecutan así prontamente los mandatos de Dios. Pastor, ¿eso es bíblico? Sí. Daniel capítulo 9, versículo 21. Usted puede encontrar eso. Daniel 9. Se me perdió Daniel. Daniel 9:21 lo dice. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien lo había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Volando, así, rápido, porque ellos cumplen lo que Dios les manda a decir. Ellos lo cumplen así, rapidito. Eso significa el águila, están ahí prestos para cumplir la voluntad de Dios. Estos querubines pareciera que portan el trono de Dios al cielo y luego a la tierra, como que están así. ¿Qué significa esto? Que Ezequiel ve ese trono en la tierra y Juan lo ve en el cielo. Por eso él vio bajo los querubines algo así como unas ruedas grandes, pero Juan ve ese trono ya en el cielo y no ve más las ruedas. ¿Por qué? Porque estos querubines traen a la superficie nuevamente 4 hechos ocultos para principiar su ejecución. Y por eso Apocalipsis 6:1 al 8, ellos son los que empiezan a pasar la copa de la ira a manos de los 7 ángeles. Apocalipsis 15:7. Ellos siempre están ahí prestos. A ellos son los que Dios les dice: ejecuten. Así que, en una palabra, ellos están más próximos a la ejecución de los planes de Dios respecto a la tierra, como si fueran los ayudantes directos de Dios. Ellos son los querubines. Tienen un papel importante. Ellos, juntamente con los 24 ancianos, oiga esto, representantes de todos los redimidos, dan gracias al Cordero Cristo. Dan gracias por la salvación, lo que leímos en Apocalipsis 5:8 al 9. Pero también esto significa que ellos tienen cierta incumbencia aún en la salvación.
Es completamente posible de que bajo el control de ellos trabajen los espíritus que ayudan a aquellos a ser salvos. Y eso lo dice Hebreos 1, 13 al 14. Uy, pastor, usted acaba de tocar un punto ahí bien curioso. ¿Cómo así? No entendí esa frasecita de que bajo el control de ellos trabajan los espíritus que ayudan a aquellos que deben de ser salvos. Bueno, léalo conmigo, Hebreos 1, 13 al 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles Dios jamás le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí hay una respuesta. Así que estos seres están por dentro llenos de los ojos, Apocalipsis 4:8. Y el profeta les vio llenos los ojos por fuera. Juan los vio por dentro llenos de ojos y Ezequiel los ve por fuera. Ezequiel 10:12. Estos ojos, bajo todo punto de vista, son simbólicos y significan que todo es visible, tocante a la tierra, es decir, que ellos ven el pasado, el presente y el futuro en la tierra de toda la humanidad, porque Dios los ha dotado de esa manera. Así que ya estamos llegando casi al final. Estamos llegando casi al final de este texto. Vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra al Señor en acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aquí voy. Viene lo más bueno. Estos 4 querubines, aparte de los variados servicios a Dios que ofrecen de cumplir, ejecutar los cumplimientos de Dios, le alaban sin cesar, le alaban alrededor del trono, destacando su santidad porque reconocen santo, 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 lo cantan, reconocen su omnipotencia, su eternidad y reconocen que Él va a venir por segunda vez. Pero ¿quién debe venir otra vez? Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién pues se refería la alabanza de los querubines? ¿Al Dios Padre? ¿Al Dios Hijo? Personalmente creemos que con el triple santo, santo, santo están exaltando la Trinidad porque los 3 están envueltos en la salvación. Así que los 3 se merecen la gloria. Los querubines destacan la Santa Trinidad y como ser inseparable le alaban. ¿Por qué hablamos pues del Dios Hijo? Creemos que con el triple santo el Señor Jesús no vendrá solo, sino con el Padre en su gloria. Y lo dice Mateo 16:27. Que vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 16:27. Sobre esto se dice más en el primer capítulo que estuvimos hablando. Mientras alaban al Señor, estos querubines, mientras alaban al Señor, estos querubines actúan como directores del canto, porque tras ellos toda la iglesia y a los que representaban los 24 ancianos empiezan a tributar honra y gloria, adoración a Dios, pronunciando ante Él su obediencia, con el hecho de que al colocar las coronas ante el trono y botarlas, representa que a ellos son la gloria, el poder y la autoridad. ¿Sabe qué hacían estos 24 ancianos? Lanzaron, siendo reyes, sus coronas delante de Dios. Y hoy día me asusta, estos que son reyes y soltaron todo lo que tenían para rendirse delante del trono. Por eso cuando un cristiano no ha sido trabajado en su carácter y tiene un talento, lo coge para su gloria. Por eso hay tantos cantantes, con mucho respeto lo digo y temor de Dios, se llaman salmistas, se ponen nombres, se ponen títulos y usted los ve, sus emociones no han sido trabajadas, no les estoy juzgando, es que para ellos es más importante el talento que el carácter. Y usted los ve por ahí, hoy día están en Cristo, mañana renuncian, mañana dicen que son ateos, hay un sinnúmero así, no los voy a nombrar aquí porque yo sé que no soy puesto para juzgar, pero quiero advertirle a usted esto. Por eso hay gente que quiere moverle las emociones. Ay, no, que porque canta bonito al hermanito hay que ponerlo ahí al frente. No, aquí los 24 ancianos eran los que adoraban, botaban sus coronas. ¿Pero por qué? Porque su carácter era el carácter de Dios, adoraban, se rindieron completos. El que tiene el talento da lo que le sirve nomás, pero no entrega su carácter. Usted los ve, muchos líderes que adoran, los ve con sus emociones todavía ahí luchando. Los ve, no le entregan sus emociones todavía con carga, con odio, con resentimiento, con amargura, con desobediencia, no se sujetan, no se someten. Muchos predicadores
que usted los ve y predica una palabra bonita, pero su vida está destruida. No tienen testimonio, no hay nada de esto. Esto pasa, ¿por qué? Porque el carácter no ha sido formado. Estos 24 ancianos eran impulsados, animados por los querubines que adoraban inmensamente, llevaban a la iglesia a adorar plenamente. Eso es lo que debe hacer un ministro de alabanza. Cuando su carácter ha sido transformado por Dios, lleva a toda una iglesia a adorar. No busca glorias para Él, no busca aplausos, no busca fama, no busca, ay, me voy, ya no toco con ustedes porque no son los suficientes músicos para mí, no me dan la talla. Eso es orgullo, eso es tomar el talento y hacer cosas para su propia gloria. Imagínense, ¿usted cree que esos que hoy día andan diciendo por ahí que si los músicos no son 1A, entonces, o no son A+, entonces no pueden tocar con ellos porque es que se pierde la esencia? Mire, ¿usted cree que ese va a estar adorando allá o es parte de los 24 ancianos allá en el reino de los cielos? Esos son los que se van a llevar sorpresas cuando el Señor venga y levante su iglesia. Cuando crean que van a recibir una corona y el Señor les dice, no, ustedes son simplemente convidados a las bodas, y eso por mi misericordia. Porque Dios está buscando gente que se rinda delante de Él, no ante las ofertas de una posición. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que lo demuestren. En verdad es que su carácter ha sido transformado. No que venga y le diga, ay Señor, el trabajo, ay no puedo, estoy cansado, ay Señor, hoy no, mañana sí. No, esos medias tintas, esa gente media, ese tipo de personas no van a poder darle alabanza, ni van a ser parte de esa iglesia. Estos 24 ancianos botaban sus coronas delante del Maestro. Vemos nosotros que la iglesia moderna está tan lejos de la verdadera adoración. Los pastores se creen dueños de sus iglesias, dueños de los rebaños. La gente, uno tiene que dejarla servir a cualquier manera porque dicen, me voy de la iglesia, entonces me voy para la otra. Pues váyase, hermano. Me duele decirle esto. Pero si usted no entiende que servir a Dios, lea la Biblia, lea la palabra. Ella es la que lo dice. Jesús dijo, el que me sirve. Pero yo no le sirvo al hombre, yo predico allá por fuera. No, mi hermano, las ruedas sueltas no. Somos un equipo, somos un cuerpo. Y si usted cree que no se puede someter y hacer equipo con nosotros, es porque tiene un problema en el carácter. Cuando usted se deja comer la mente y está trabajando para Dios y deja de trabajar porque otro vino y le dijo, porque Periquito Melcocha le sopló en el oído. Mi hermano, déjeme decirle, mi hermana, que usted no ha sido transformado en el carácter. Le falta mucho. Puedes tener muchos talentos. No es hablar bonito, no es predicar bonito, no es componer bonito. Es trabajar para Dios y dar frutos, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso era lo que hacían cuando colocaban sus coronas delante del trono. Ahora nosotros, que no somos nada y nos creemos, no, le doy el talento cuando me dé la gana, nos vamos a meter en líos con Dios y seguimos pensando así. Y termino. Juan termina viendo el tabernáculo celestial, aquí ya para terminar. ¡Wow! Y de día y de noche cantaban Santo, Santo Todopoderoso, y daban acción de gracias. Eso es lo que estaba en los labios de ellos. Y los 24 ancianos se postraban delante del trono, del que estaba sentado en el trono, y adoraban. Eso no es cantar al que está sentado en el trono y rindo alabanza. Eso no es, eso es con acción. Verdaderamente. Yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios, pero tengo que servir en la iglesia donde estoy. Tengo que hacer equipo con los hermanos espirituales, no con los carnales, con los espirituales. Con ellos tengo que hacer equipo. Así que, ya para terminar, Juan ve el tabernáculo espiritual, mirando nosotros esta visión. Nos parece ver el tabernáculo celestial. En gran parte se asemeja al tabernáculo terrenal. Si mira Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5, tiene mucha similitud. En el trono de los cielos corresponde el arca del tabernáculo de la tierra sobre el cual el Señor aparecía. ¿Por qué aparece en esto? ¿Por qué aparece en el mismo tabernáculo? Si usted mira, el Señor es digno de recibir toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos, porque por Él fueron creadas las cosas que existen. Así que los querubines en torno al trono corresponden a los querubines que estaban en el arca, Éxodo 25, 18 al 20. Habían 7 candeleros en el tabernáculo, Éxodo 45. Estaba el mar de vidrio que corresponde al mar de bronce en el templo. Primera de Reyes 7, 23 al 45. El altar está en Apocalipsis 6, 9. Corresponde al altar del holocausto de Éxodo 40, 10. Y por último, los 24 ancianos
corresponden a los 24 turnos sacerdotales de Primera de Crónicas 24, 1 al 19. Además, el tabernáculo se dividía en 3 partes: parte donde estaba el altar, el lavatorio, el mar de bronce. A ellos corresponden el altar y el mar de vidrio, el lugar santo donde se encontraba el altar de oro, el lugar de los 7 candeleros y donde podían entrar únicamente los sacerdotes. A ellos corresponden el altar de oro, 7 candeleros y los 24 ancianos. El lugar santísimo, donde se encontraba el arca, y sobre ellos los querubines corresponden al trono de Dios y los querubines sus seres vivientes. Ahí era la posición de ellos. De esto vemos que Moisés construyó bien el tabernáculo, pero al igual que el templo de Salomón, eran reflejos muy opacos de la grandeza del templo celestial, de lo que Juan vería. Y por eso Jesús dijo: ¿y qué quiero? Que este quede hasta el final. De verdad que me he deleitado, me he gozado en el Señor con este capítulo 4. Muchas bendiciones para todos ustedes. Los animo a seguir adelante, que les sirvan a Dios, que les sirvan con todo el corazón. Como siempre, voy a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Oro por todas las personas, Señor, que están en estos momentos aquí, Señor, viendo este video, que están enfermos, con problemas, con necesidad, aquellos que están dudando de seguir a Cristo, aquellos que están desanimados. Anímalos, Señor, encarrílalos, Señor. Espíritu Santo, tú eres fiel y bondadoso y verdadero. Toma control esta tarde, Señor. Toma control este día de todas estas personas que tienen necesidad. Fluye en ellos. Ven sobre tu presencia, sobre ellos. Guárdalos, cuídalos, Señor. Sana al que está enfermo, libera al que está oprimido, levanta al que está abatido, porque tú eres un Dios de bendición. Y que sea abierto el entendimiento de cada uno para servir en santidad y en verdad al Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer, ha sido un gusto. Muchas bendiciones, abrazos para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo y espero verlos en un próximo estudio. El Señor les continúe bendiciendo. Abrazos.